Gracias te damos, amado Dios, por permitirnos acercarnos a tu casa, buscar de tu presencia, buscar de tu palabra. Danos luz en esta hora, Dios, para poder hablar y desarrollar el asunto que hoy nos compete. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo trayendo claridad, trayendo entendimiento y dándonos la comprensión necesaria para ir dejando ya establecidos aquellos asuntos que nos das a desarrollar, así podemos continuar edificando esta casa y parte de tu iglesia conforme a tu palabra y a tu escritura, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tengan todos buenas noches, los que se han ido sumando. Vamos a desarrollar dos temas más hoy de lo que se ha venido planteando. Lo vamos a hacer a los dos continuos sin cortar porque en cierta manera están relacionados. Vamos a hablar inicialmente del divorcio y el nuevo matrimonio a la luz de la Biblia y luego vamos a cerrar la clase con la sexualidad, viéndola desde la manera correcta y apropiada desde la Biblia, de cara a los tiempos y a la sociedad que actualmente vivimos, entendiendo para ambas cosas que Dios, Jehová Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre, y aunque pudiéramos encontrar asuntos que pueden ser, entre comillas los digo, y en cierta manera adaptados a las costumbres, a la cultura y a la sociedad que hoy estamos viviendo, Dios sigue siendo el mismo. Por tanto, aquello que Él dijo hace 2000 años o hace 3000 años atrás no va a cambiar porque la conducta social cambie, sino que va a seguir siendo lo mismo todo aquello que tenga que ver con el corazón de Dios, con el corazón del Padre. Por eso es que podemos hablar, aunque los tiempos han cambiado, la sociedad ha cambiado, las costumbres, los hábitos han ido modificándose, algunos le llamarán que ha evolucionado, otros que han involucionado. Independientemente del punto de vista que pudiéramos tener o que la sociedad pueda tener, hablar de divorcio, hablar de matrimonio, hablar de sexualidad, para el punto de vista de Dios es siempre igual. No podemos adaptarlo conforme a lo que la sociedad piensa, sino que debemos entenderlo desde el pensamiento actual, pero con la perspectiva de la Escritura. Entonces, como para iniciar sobre el asunto del divorcio y del nuevo matrimonio, arrancamos desde el principio. En Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer y establece esa unión. Génesis 2:24, si bien Génesis 1:27 y 28 es lo que sería la primera mención cuando dice que Dios creó al varón y a la varona y les dio la orden de fructificar, multiplicar, llenar la tierra, gobernar y señorearse. El establecimiento o el relato donde queda especificado lo que llamamos matrimonio está en Génesis 2:24. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Para poder hablar de este asunto es necesario primero tener en claro cuándo es que comienza el matrimonio. Ahora sí, ya entré en calor. En la sociedad que nosotros vivimos se considera que el matrimonio comienza cuando se firma el contrato de sociedad conyugal en el registro civil y algunos sostienen que se termina de completar en la ceremonia religiosa. Y legalmente deberíamos decir que más que la ceremonia religiosa se termina de completar cuando ocurre la unión sexual.
Primero lo vemos así desde el punto de vista de la ley. Por ejemplo, uno se casa por registro civil, con ceremonia o sin ceremonia religiosa. Pasan 2, 3 o 5 días y va al registro civil, no sé de qué modo lo podrían probar, pero va y indican que quieren hacer nula esa unión civil porque aún no hubo consumación del matrimonio en la unión sexual, no se produce un divorcio, sino que se produce una anulación del contrato de unión conyugal. Es decir, que aún para la ley vemos que la unión sexual es lo que termina de confirmar el acto matrimonial. Ahora, para el punto de vista de Dios, cuando Dios establece en Génesis que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, por empezar, todavía no tenían ni padre ni madre porque solo eran Adán y Eva, no existía ningún registro civil, ni tampoco existía ninguna ceremonia religiosa. Por tanto, no había ninguna celebración que pudiera decir, los declaro marido y mujer. No había tal acto. Para Dios, la unión de un varón y una varona era establecer el matrimonio. Entonces, desde el punto de vista del diseño original, es la unión sexual, la unión carnal, lo que hace que Dios vea a dos personas unidas en matrimonio. ¿Por qué dice serán una sola carne? Porque la carne, el cuerpo, es lo que manifiesta todo lo interior. Espíritu, alma, mente, todo termina por manifestarse a través de la carne. Todo lo que uno tiene dentro, las emociones, las sensaciones, los sentimientos, el espíritu, el alma, la mente, todo se termina manifestando a través de la carne. Entonces, cuando se produce la unión carnal, es cuando los dos seres se han fusionado en uno solo. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Bien, entonces nos queda claro, tanto para la ley como para el punto de vista bíblico, la unión matrimonial es consumada con el acto sexual. Ante las circunstancias que se empezaron a vivir en la sociedad por causa del pecado, por causa del egoísmo, por causa de la infidelidad, por los distintos motivos que pudiéramos encontrar, empezó a existir la separación o el divorcio, que es lo que le da la connotación legal a la ruptura matrimonial. En Éxodo, a partir del Éxodo, en Deuteronomio precisamente se encuentra la regulación para los israelitas, donde Moisés, mediante la ley, les da permiso de divorciarse como solución a los problemas que estaban teniendo la nación hebrea en las familias, en los matrimonios. La realidad es que no debemos ver el divorcio como una solución a los conflictos matrimoniales. Jesús se encarga de explicar que el divorcio no es solución y que Dios no acepta el divorcio. Vamos a ver algunos versículos que nos van a ir respaldando lo que a veces hemos malinterpretado puntualmente. A ver, se dice que hay un versículo, una palabra de Jesús que respalda el divorcio. ¿Alguien se la acuerda? ¿Alguien que me la diga? No me digan la cita, pero si se acuerdan lo que dice. ¿Es válido divorciarse? Vamos a ver por el punto de qué es lo que sabemos, qué es lo que tenemos entendido hasta acá, sin interiorizarnos en el asunto. ¿Es válido?
Estoy escuchando a medias con mis hijos, pero es válido si muere el cónyuge. No, no, estamos hablando de divorcio, no de Ah, bueno. viudez, no de viudez. ¿Es Es válido el válido divorcio? solo, solo cuando uno de los dos comete adulterio. Bien. Ese es el versículo que está en dos ocasiones en el libro de Mateo, que dice que el divorcio estaría permitido cuando hay adulterio. Eso es lo que hemos entendido hasta hoy. La realidad, ya lo vamos a confirmar ahora, pero la realidad es que un matrimonio es una decisión que no puede ser revocada. No, delante de Dios, un matrimonio no puede ser revocado. Volvamos, ¿por qué establecimos desde qué momento se considera para Dios iniciado el matrimonio? Y aclaramos que desde la unión sexual es, porque de esta manera uno, teniendo en cuenta eso, a los que todavía no tuvieron relaciones sexuales, entender esto les sirve para plantearse con cuántas personas quiero estar en matrimonio en mi vida. Porque la realidad, mal que le pese a la sociedad actual, es que si hablamos de matrimonio en este nivel estricto de definición de concepto, con cada persona que haya un vínculo, una unión sexual, hay un matrimonio. Por más que haya sido en un noviazgo, en una relación ocasional, y después la persona se haya casado legalmente, para la realidad de su ser, y no para la ley, para la realidad de su ser, el matrimonio ya existió. Entonces, ¿con cuántas personas nos hacemos uno? ¿Con cuántas personas tengamos relación sexual? Estamos haciéndonos uno. Para el ser completo, para la vista de Dios. Entonces el matrimonio no puede ser revocado porque una vez que alguien ha tenido un vínculo sexual, por más que después se arrepienta, que su espíritu, su alma, sus sentimientos queden restaurados, quede sano y lo deje atrás, lo que se hizo, eso no puede ser borrado, no puede ser modificado. Si alguien se casa legalmente y luego se divorcian o enviuda, en el registro civil no va a volver a figurar ya nunca más como soltero. Va a haber otros estados civiles, pero ya no soltero. Ya nunca más una persona vuelve a ser soltera a partir que se consumó el matrimonio legalmente. Para Dios es exactamente lo mismo. Una vez que hemos consumado un matrimonio, ya no volveremos a estar en el estado de pureza y virginidad o celibato anterior a la consumación. Entonces el matrimonio es una decisión que no puede ser revocada. En Lucas 16, 18, Jesús dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Cuando se habla de repudiada, estaba hablando de divorcio. Como la Biblia está escrita en un ámbito de sociedad muy machista, se utilizaba este término, hablar de que la mujer era repudiada cuando se la despedía. En otras versiones o en otros pasajes dice la mujer despedida. Entonces, todo el que se divorcia y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la divorciada, también adultera. En la NBI dice divorcio, bien, está un poco más actualizada. En Marcos narra que se acercaron los fariseos y le preguntaron a Jesús para tentarlo si era lícito al marido divorciarse de su mujer. Y Jesús les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y despedirla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento, pero al principio de la creación,
Varón y mujer los hizo Dios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y la mujer repudiada se casa con otro también adultera. Esto lo vemos en Marcos. Entonces Jesús está afirmando que el que se casó y no hay vuelta atrás. Si legalmente te divorcias, legalmente estarás divorciado, pero para Dios no hay posibilidad de divorcio. 1 Corintios 7, 10 y 11 dice: a los que están unidos en matrimonio, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esto es lo que mandaba Pablo. Romanos 7, 2 y 3. La mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Vemos cómo la Biblia la misma palabra va afirmando que no puede existir divorcio. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, también nos encontramos en Malaquías 2, que dice: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué hizo uno? Porque buscaba una descendencia consagrada. Guárdense en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestido, es decir, al que peca en desnudez. Guárdense en su espíritu y no sean desleales. Malaquías está llevando la unión matrimonial al nivel espiritual y está diciendo claramente, aunque Moisés había dado una ley que permitía el divorcio, Malaquías estaba diciendo: Dios aborrece el divorcio, no lo permite, no lo tolera, no lo aprueba. Entonces acá nos vamos al versículo en cuestión, Mateo 5, 31 y 32 y Mateo 19, 1 al 12. Es el único de los 4 evangelios que menciona esta supuesta excepción, que dice: cualquiera que se divorcie de su mujer, que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es el sinóptico, el paralelo que hay entre Mateo, Lucas y Marcos. Es la misma circunstancia y son las mismas palabras de Jesús. El detalle en el cual tenemos que atender, y es el que nos va a cambiar un poco el entendimiento que teníamos, es que el libro de Mateo está dirigido a judíos. El libro de Lucas y Marcos está dirigido a los gentiles. Y los judíos, por causa de esta ley que permitía el divorcio que había dado Moisés, acostumbraban y siguen acostumbrando a divorciarse porque las cosas van medio pelo, entonces se divorcian y de alguna u otra manera acusan adulterio. Y se divorcian cada 2 por 3. Se casan porque lo necesitan, por conveniencia, total, en un par de semanas nos divorciamos. Sigue siendo actualmente esa práctica entre judíos ortodoxos. No estamos hablando entre judíos renovados, sino ortodoxos. Entonces Mateo incluye esto porque Mateo quería ser claro para con los judíos. El problema está en el término que utilizó Jesús cuando dice: a no ser por causa de fornicación. Jesús jamás dijo a no ser por causa de fornicación. Jesús dijo parectos, que literalmente significa aunque sea
por causa de. Entonces, leyéndolo correctamente, la frase es, cualquiera que repudia a su mujer, Moisés les dijo, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, aunque sea por causa de fornicación, adultera y hace que ella adultere. O sea, Jesús no dio esta posibilidad de, por la fornicación sí pueden divorciarse. Jesús dijo, sabiendo que era la excusa o el motivo, el fundamento que ellos tenían para justificar su divorcio, Jesús les dijo, ni siquiera por la fornicación deben divorciarse. Entonces esto nos cambia un poco la perspectiva acerca de cómo vemos el divorcio. ¿Es válido ante los ojos de Dios divorciarse por causa de la fornicación? No es válido. Por causa de la violencia, que hoy en día es incluso mucho más grave que la fornicación, tampoco es válido delante de Dios. Obviamente, no vamos a hacer doctrina de esto y vamos a decir, bancátela y quédate con quien te tengas que quedar, te pase lo que te pase, te haga lo que te haga, y si te tiene que matar porque viven en violencia, que te maten. No, no es así. Porque Dios aborrece el divorcio, pero no significa que no lo permita. Hagamos esta salvedad que está justificada también en la Escritura. El punto es que, independientemente de la causa, Dios no aprueba el divorcio. Pero hay circunstancias por el pecado del ser humano en que se hace necesario una separación o un divorcio. Insistimos, hoy, en la actualidad del mundo que vivimos, fundamentalmente por la violencia, porque el adulterio todavía da lugar a una restauración, a una reconciliación, a un cambio, pero la violencia, lamentablemente debemos decir y admitir que es muy complicado que la conducta del violento hacia la mujer o la violenta hacia el varón, es muy complejo que pueda cambiar. Dios hace las cosas nuevas, en Cristo todos se hacen nuevos, pero ese tipo de conducta es difícil de erradicar en una relación matrimonial. Entonces realmente es extremadamente riesgoso, aunque haya perdón y aunque haya reconciliación. Entonces, aunque Dios no lo apruebe, puede llegar el caso de que sea necesario y productivo para la vida de ambas partes una separación o un divorcio. La realidad es que, aunque exista la separación o el divorcio, el vínculo matrimonial sigue vigente y con él sigue vigente la obligación de fidelidad conyugal. Muchos dirán, se agarrarán la cabeza, se rasgarán las vestiduras, porque en el mundo que vivimos y aún dentro de la misma iglesia, lamentablemente nos encontramos con demasiada gente en un estado civil divorciado, separado, vuelto a casar, vuelto a divorciar, en estado civil en situaciones complicadas delante de la palabra de Dios. Entonces uno dice, ¿cómo tratamos con esto? ¿Cómo lo llevamos adelante como congregación? ¿Cómo lo llevamos adelante como autoridades? Como sacerdotes de una casa, como pastores de una casa. ¿Cómo enfrentamos, cómo aconsejamos? ¿Le es válido a una persona divorciada estar activo en el servicio? Si Pablo le dice a Timoteo cuando le habla, el que anhela obispado sea marido de una sola mujer. ¿Cómo hacemos con una persona que quiere servir y en ignorancia, en desconocimiento, se divorció y se volvió a casar? ¿Cómo se enfrenta a estas circunstancias? No podemos hacer doctrina y decir sí, no y punto, no se habla del tema. Tampoco se puede llegar a administrar esto
a nivel individual o personal, analizando, bueno, veamos cada caso, porque no podríamos, de acuerdo al corazón de cada persona, bajar la vara de una manera con uno y de otra manera con otro. No sería justo. Dios es misericordioso, pero es justo también. Entonces debemos medir con la misma vara todas las circunstancias. Sin ninguna duda que en cada caso, en cada circunstancia, es necesario ver y analizar el contexto general. Cómo se casaron en Cristo, fuera de Cristo, cómo se divorció en Cristo, fuera de Cristo, cuál es el planteo, cuándo conoció, lo hizo sabiendo o sin saber. Hay muchos aspectos a tener en cuenta. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún aporte, algo que quieran ir planteando? Quedaron todos en silencio. Bueno, ¿qué puedo aportar, Franco? No, sí, yo siempre desaconsejé el divorcio. Uno toma conocimiento después de tener cierta madurez en lo espiritual, que no vale, porque hay veces que son pequeñas cosas, no son graves, como vos la mencionaste. La violencia es una cosa grave, también, ¿no es cierto? Se produce una ruptura. Y a la luz de la palabra, lo que muchas veces analicé es que tanto la mujer como el hombre son dos individuos muy diferentes. Dios nos lleva a que tengamos que tratarla como vaso frágil. En ningún momento habla de que el hombre es como un vaso frágil. Y tiene cierta delicadeza y ciertas cosas que son diferentes a nosotros. Entonces, a la luz de la palabra y falta conocimiento, también uno cometió sus errores, ¿no es cierto? Pero yo creo que es muy instructivo, y hoy se está dando más en la iglesia de esta instrucción de realmente ser un hombre como Dios manda, ¿no es cierto? O por lo menos tratar de, en la medida de las posibilidades, llegar a conformar ese varón, ¿no es cierto? Sí, básicamente entender eso es lo que nos permite llegar a llevar una relación de pareja en la cual se pueda enfrentar todas las circunstancias que tenemos que enfrentar. A veces hay muchas cosas que las aprendemos tarde o las asumimos tarde, entonces hay consecuencias que ya no podemos eludir. Lo bueno es que Dios nos da la nueva oportunidad de al menos rehacer nuestra vida delante de Dios de manera apropiada y correcta. Como para cerrar un poquito la parte específicamente del divorcio, cabe la pregunta entonces, en definitiva, ¿por qué Moisés permitió el divorcio y que se volvieran a casar? Básicamente eran por razones sociales, porque una mujer, un varón, podía llevar su vida adelante solo, sin ningún problema, pero la mujer socialmente no podía trabajar. Entonces una mujer divorciada estaba destinada a mendigar, a no ser que ya tuviera hijos varones en edad de sostenerla. Pero si no los había tenido, una mujer divorciada estaba destinada a mendigar. Por eso es que la Biblia hace tanto énfasis a los cuiden de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. ¿Por qué? Porque la viuda no podía volver a trabajar. Entonces no tenía cómo sostenerse. Lo mismo la divorciada. Entonces a la divorciada se le permitía para que pueda sostener su vida. Pero en la sociedad que actualmente vivimos, esto ya pierde toda validez, porque la mujer divorciada hoy se vale sin ningún tipo de necesidad de un varón en cuanto a su desarrollo económico. Entonces ya no tiene ni siquiera la necesidad esa
de volver a formar o tener a alguien que la sostenga. Entonces, el matrimonio es un pacto delante de Dios al que uno debe ser fiel incluso si el otro cónyuge rompe ese pacto. Si el cónyuge incrédulo se separa del cristiano y el cristiano se casara de nuevo, no solo que rompe el matrimonio, sino que también arrastra a su nuevo compañero a fornicar y a adulterar. O sea, se empieza a hacer una bola de nieve, porque si yo adultero o fornico, quien está en la contraparte conmigo también hace exactamente lo mismo. Entonces Pablo va diciendo en distintas ocasiones, no lo tengo anotado ese, pero más o menos me lo acuerdo. Esposas de varones incrédulos, no se separen, oren, que por ustedes su marido puede ser santificado. Y si su marido quisiera separarse, repudiarla, echarla de la casa, despedirla, sepárese y quédense como está. ¿Por qué Pablo podía aconsejar esto a las mujeres? Porque a diferencia de antes del libro de los Hechos, como mencionamos recién, la mujer sola estaba destinada a mendigar. Pero a partir de lo que se narra en el libro de los Hechos, los cristianos vivían en comunidad. Entonces una mujer divorciada o repudiada por su marido por ser incrédulo, tenía una comunidad que la iba a sostener. Entonces Pablo les aconsejaba, no se separen aunque su marido sea incrédulo, aguántenlo, ámenlo. Y si él las fuerza a divorciarse, sepárese y quédese como están, no se vuelvan a casar. Si llegan a Cristo divorciado, mejor es quedarse como esté. No se vuelvan a casar para no fornicar o adulterar. Estos eran los consejos que iba dando Pablo. O sea, Pablo está diciendo, a ver, antes de conocer a Cristo, se puede haber tenido una vida equivocada, pero el momento que llegamos a Cristo, ¿cómo llegamos a Cristo? De esa manera nos quedemos. ¿Para qué vamos a exponernos al pecado si llegamos a Cristo y Cristo hace nuestra vida nueva? En 1 Corintios 7, acá está, no lo encontraba, ahí lo encontré. Dice Pablo, yo les digo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera, sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esto nos da la pauta de entender que en el uno del matrimonio, con que una de las dos mitades sea hijo de Dios, está santificando a la otra mitad y está santificando a los hijos. Sin duda que cada uno tendrá su parte delante de Dios, pero esto nos libera de creer que por causa de que mi esposa o mi esposo es incrédulo, es impuro, yo puedo también estar en pecado. Si en realidad yo vivo como hijo de Dios, es mucho más poderoso la santidad de Dios que la inmundicia del pecado. Por tanto, la santidad de Dios termina santificando al pecador. Y sigue diciendo, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, ¿por qué va a insistir el creyente? No nos separemos porque voy a pecar delante de Dios y va a vivir en conflicto si Dios los llamó a paz. Bueno, ¿te quieres separar? Nos separemos. Pero esto, como venimos diciendo, no justifica una nueva relación, porque aunque se separen en cuanto a la convivencia,
el vínculo matrimonial nunca se romperá. El principio de Pablo es que si el incrédulo acepta la nueva vida del cristiano con benevolencia, no deben separarse. Y si se produce separación, el cristiano debe permanecer solo o reconciliarse con su cónyuge. Romanos 7, 2 y 3 dice, el hombre está atado a su pareja mientras viva. Solo cuando haya muerto es posible entrar en un nuevo pacto matrimonial. El pacto matrimonial, en definitiva, se rompe solamente con la muerte. Por eso es que cuando nos casamos decimos hasta que la muerte nos separe. Porque es lo único que rompe un pacto matrimonial. Podemos llegar al caso de cuando vienen y le preguntan a Jesús, le plantean, hubo uno que tenía 7 hermanos y se murió uno y la mujer se casó por la ley del levirato con el otro y se murió el otro y se casó con el que siguió y se murió el otro y se casó con los 7 hermanos. Cuando lleguen al cielo, ¿esposa de quién será este? Y ahí entramos a otro asunto que es bastante complejo porque no hay algo definido, porque la grandiosa explicación que Jesús les dio fue, ustedes no entendieron nada. Se dicen maestros, pero todavía no entendieron que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles. Entonces entra la pregunta, ¿y cómo son los ángeles? En lo relacional. Y ahí se nos acaban las explicaciones porque es un misterio. Ahí el que lo quiera saber, ore para que Dios se lo muestre, porque no hay algo definido. El punto es que nosotros debemos asumir que la muerte es el fin de un pacto conyugal. Si luego, en la eternidad, nos veremos, nos reconoceremos, estaremos juntos o no, es un misterio. Es un misterio. No lo podemos decir de manera afirmativa o negativa. No lo podemos afirmar porque no llegamos a comprender cómo es la eternidad. Y la imagen que tenemos es lo que conocemos de acá, entonces nos imaginamos en familia, sin dolor, sin sufrimiento, sin pelearnos, sin discutir, sin enojarnos, sin infidelidades, felices como en los mejores momentos de una familia. Pero esa es la limitada y pequeña imagen que nos hemos creado. La realidad de lo que la Biblia dice es que la muerte da por finalizado un pacto conyugal. No hay otra circunstancia. Entonces, como para dar un cierre a este asunto, Dios no aprueba el divorcio. Y la Biblia, bajo ningún concepto, bajo ningún criterio, da lugar o permiso para una nueva relación luego de un divorcio. Esto como para entender y saber de manera tajante y concreta qué es lo que la Escritura dice. Uno como autoridad de una congregación, Alicia como pastora, no podemos ser terminantes y decir sí o no. Si alguien viene divorciado y en una nueva relación, nosotros podemos aconsejar o expresar lo que la Biblia dice, las perspectivas que consideramos de parte de Dios. Pero no tenemos la soberanía o la potestad o el autoritarismo de decir no podés hacer una nueva relación. Eso ya es absoluta potestad de la relación personal de cada uno con Dios para conocer la dirección que Dios le da, reconocer y asumir la soberanía que Dios tenga sobre la vida de cada uno. Entonces nosotros en este ámbito de escuela exponemos lo que la palabra sostiene. ¿Por qué? Si quisiéramos ser absolutamente estrictos, debería, en este caso, Alicia como pastora,
en una conversación íntima y personal con cada uno, debería decir, bueno, a ver, ¿con cuántas personas te uniste sexualmente para ver si tu relación actual es válida o no delante de Dios? Y ahí probablemente la mayoría caeríamos en descrédito y en pecado. Porque lamentablemente la mayor parte de la sociedad ha tenido unión con más de una persona. Entonces, deberíamos ser, si fuéramos a ese punto estricto y tajante de nosotros ejercer autoridad de una manera casi soberana, estaríamos generando una doctrina de la vida individual juzgando a cada persona. Pero cuando a Jesús le trajeron una mujer que la habían encontrado en el acto de adulterio y la querían juzgar con la lapidación, es decir, matarla apedreándola, Jesús simplemente les dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y cuando levantó la cabeza, ninguno de los que la acusaban había quedado alrededor. Y a la mujer le dijo: vete y no peques más. Entonces esto nos permite ver que la misericordia de Dios es mucho mayor que una ley o una norma que pueda juzgar la manera de vivir o el acto o los aciertos o equivocaciones de una persona. Entonces no es potestad de una autoridad sacerdotal juzgar o determinar si es correcto o no la decisión que una persona tome respecto a su relación de pareja. Entonces, como para que quede claro y que no haya lugar a dudas, la Biblia dice que no al divorcio y que no a la nueva relación, pero cada persona tiene su relación personal con Dios en la cual debe resolver estos asuntos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Queda cerrado y comprendido este punto, este tema? Perfecto, Franco. Sí, Franco. Perfecto. Bien. Entonces vamos a dar lugar al segundo asunto que queremos desarrollar hoy, que lo queremos hacer... La Sole creo que tenía una duda. Sole, No, no es una duda, es como un aporte de mi pensamiento, no sé. bien. Sí, una duda también, porque es como que uno ve en la Biblia que muy pocas, incluso personas de la Biblia se casaban así por única vez. Como que como que tampoco fue un impedimento para cumplir el propósito de Dios. Sí. ¿O no? Culturalmente... Por ejemplo, Abraham, David, qué sé yo. Sí. Culturalmente se aceptaba la poligamia, entonces era muy común ver eso. O sea, por un lado se aceptaba la poligamia, lo podemos ver antes de la ley en Jacob, por ejemplo, casado con dos hermanas y teniendo hijos con las siervas. En el caso de Abraham no, por ejemplo, porque claramente su relación con Agar, la esclava, es un pecado, y tuvo más concubinas después de enviudar de su esposa Sara. Pero sí vemos ampliamente toda esta vida de poligamia por una cuestión cultural. La cultura le ganó a lo que Dios pretendía. Por eso es que Malaquías hace ese énfasis. No los llamó Dios a ser uno, varón y mujer. Es decir, jamás Dios aprobó la poligamia, aunque sus sacerdotes, sus reyes, no sé si sus profetas, no lo tengo presente ahora, aunque ellos la practicaran, pero jamás Dios la dio por aprobada. Vemos cómo desde la antigüedad
la cuestión cultural, la sociedad, se llevaba puesto la realidad espiritual que Dios pretendía que se viviera, y nos pasa hoy en día. La iglesia termina siendo demasiado permisiva en estos asuntos porque, bueno, no podemos impedir, si mira el don, el talento que tiene para ser un siervo, no le podemos impedir aunque esté divorciado, aunque se quiere casar de nuevo. ¿Cómo le voy a decir que no? Si mira qué linda pareja que forman. Bueno, tenemos que adaptarnos a los tiempos que vivimos. Lo mismo sucedía en la antigüedad, pero jamás Dios lo aprobó. Entonces, sí es complicado decir, bueno, ¿cómo lo administramos como congregación? Ante cada circunstancia particular que tengamos que enfrentarnos. Bueno, ahí, insistimos, entra en juego la relación personal de cada uno con Dios y si cada persona requiere, solicita o cuenta con el consejo, el acompañamiento, la dirección de la autoridad sacerdotal, será cuestión de resolverlo en oración conjuntamente y que Dios dé luz a tomar la mejor decisión en cada circunstancia, pero no debemos dar lugar a que la cultura, a que el vértigo y la sociedad en la que vivimos sea más fuerte que aquello que Dios nos dice en su palabra y en el Espíritu, ¿sí? Sexualidad a la luz de la Biblia, que tiene una relación absoluta y directa, porque entendemos que la sexualidad es extremadamente amplia, hay muchos asuntos a abarcar, pero es justamente lo que da origen, como dijimos, al matrimonio, por eso es que queremos hablarlo de manera seguida y junta en un mismo desarrollo. Vamos a plantearnos seis puntos, se los menciono rápidamente como para que ya sepan de qué vamos a hablar los próximos 20-25 minutos. No va a ser extenso, trataremos de ser concisos. En primer lugar, ¿por qué esperar? Segundo lugar, el individualismo. Tercer lugar, el deleite. Cuarto lugar, ¿cuáles son los límites de las prácticas sexuales dentro del matrimonio? Aunque este es un asunto para desarrollar de una manera mucho más explícita y práctica en un ámbito de reunión de matrimonios, pero vamos a hacer alguna mención muy superficial. Quinto lugar, educación. Y sexto lugar, restauración. Esos son los 6 puntos que vamos a mencionar sobre el asunto de la sexualidad. La pregunta, a ver si a alguien se le ocurre y me ayuda. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar cuando, bueno, a ver, estoy mirando los que estamos. Che, que no llego a leer de acá. Bueno, de los que estamos tenemos dos solteros nada más. 2 solteros. Carlos no es soltero, hemos estado hablando recién de eso, tiene otro estado civil. ¿Y el Facu no lo ves que está acá sentado delante nuestro? Mira la pantalla, no, claro, no, los que están presentes también cuentan, suman y pueden opinar. Bueno, tenemos 2 solteros. A ver, los 2 solteros. ¿Por qué esperar? Pará, sí, porque está bueno que escuchemos todo. ¿Quién se fue ahí? No. Ah, bueno. Ahí está bien, ¿se escucha? Ahí sí. ¿Por qué esperar? Yo entendí hace un tiempo que es un regalo que se puede entregar a una sola persona. Entonces, como esa sería una de las motivaciones para esperar. Justamente, o sea, es como que una sola vez podés entregar a una persona en específico y ya está, después se pierde. Bien. Dai. Cric, cric. ¿Se me escucha?
No, justamente con el Facu estuvimos hablando el otro día de eso y bueno, y hablamos justamente de lo que dijo. Bien. Es un regalo, el cuerpo es un regalo, la virginidad es un regalo que se puede dar solo una sola vez en la vida y a una sola persona. Como motivación está bueno, es lindo, es válido, cuando vos en tu juventud, en tus tiempos de adolescencia, juventud y soltería y mientras estás en el estado de pureza, también eso se combina con la nobleza de querer dar ese regalo a una persona en especial. El problema es que aquel que no conoce la verdad de Cristo, en la juventud, no lo ve como un regalo, porque lo único que se busca es el placer propio, entonces no le interesa que sea demasiado especial a quien se lo va a dar, visto desde el punto de vista de la sociedad que habitamos. Tal vez me atrevería a decir que hasta la mujer, o al menos superficialmente, ya ni siquiera la edad de la validez que antes se le daba. Por ahí antes la mujer tenía un concepto, la jovencita tenía un concepto de que sí, iba a tomar mucho cuidado. Lamentablemente hoy es un juego. En la juventud, en la adolescencia hoy, es aberrante cómo ver lo desprestigiado que está el cuidado de la intimidad personal. El punto es que si queremos encontrar en la Escritura un versículo, una frase, algo que nos dé un fundamento de por qué no es conveniente tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no lo vamos a encontrar. O sea, Dios dice, el sexo es para el matrimonio. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio es fornicación. No tengan sexo hasta no estar casados. ¿Por qué? Jamás lo explica. ¿Cuál es el fundamento? Sí. Acércate al micrófono, por favor. Recién dijimos que el matrimonio empieza con el acto sexual, Sí, no con la ley. sí. Entonces, ¿sería fornicar? ¿O estaría empezando un matrimonio Estás empezando un matrimonio. sin ser legal? Sin la legalización. Hoy existe una regulación legal, pero en Génesis no había una regulación legal. Claro. A los ojos de Dios estás iniciando un matrimonio. Cada vez que una persona se une sexualmente a otra persona, por primera vez, a los ojos de Dios comienza un matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice Génesis 2.24, lo leímos hace un rato. Malaquías 2.15, ¿para qué los hizo uno? Para tener una descendencia consagrada. Es decir, la entrega en cuerpo entre un varón y una mujer es para complementar el ser, para llegar a ser uno solo, pleno, en funcionalidad, en características y en procreación. Esto es lo que debe sernos de fundamento y hacernos pensar en con cuántas personas quiero hacerme uno en la vida. ¿Cómo debemos aconsejar quienes ya estamos casados, quienes ya hemos pasado por esta etapa? ¿Cómo debemos aconsejar a quienes aún están en su pureza sexual para motivarlos a permanecer así hasta encontrar la persona indicada? Pensar en que la unión sexual es para complementarse, para ser una plenitud funcionalmente, en características y en procreación.
Entonces, eso debemos tomar como fundamento. ¿Por qué esperar? Y porque si no espero y me equivoco, por cada vez que me equivoque, voy a haber mezclado mi ser, mi espíritu, mi alma, mis sentimientos, todo mi interior. Voy a haber hecho un cóctel, lo puse dentro de una coctelera y lo sacudí, lo mezclé y lo sirvo en mi vida y tengo una mezcla. ¿Con cuántas personas me quiero mezclar en la vida? Obviamente esto lo podemos plantear cuando todavía no hemos sido uno con nadie. ¿Cuál es la razón para esperar? Está bueno, un regalo que entregaré por única vez a una sola persona en la vida y ya nunca más podré volver a darlo. Pero está bueno pensar más que en ese ideal porque a fin de cuentas eso es una frase idealista, en la realidad de lo que conlleva el vínculo sexual. Absorbo lo que la otra persona tiene, entrego a la otra persona lo que yo tengo. Si yo me uno sexualmente con cualquier persona, y veámoslo desde un punto de vista espiritual, ¿qué espíritu estoy introduciendo a mi vida? ¿Qué herencias estoy introduciendo a mi vida? ¿Qué le estoy dando a la otra persona? Es una marca que no se vuelve a borrar. Es una marca que no se puede restituir. Siempre hablamos, lo vamos a mencionar al cierre, pero siempre hablamos de que Dios restituye nuestras vidas. Pero hay aspectos como el sexual que no tiene forma de ser restituido. Las marcas en el cuerpo no tienen forma de ser restituidas. Podemos ser restaurados, pero no restituidos en lo sexual. Entonces... Consulta, Franco. Sí, Carlos. Entonces sería adulterio, ¿no? ¿Cómo? No entendí. ¿Sería? Adulterio, si la persona, bueno, antes del matrimonio tiene relación, ¿no es cierto? Hola, Sí. ¿me escucha? Sí, te escucho. Claro, Entonces sería adulterio, ¿no? Porque se me da una confusión entre adulterio y fornicación. en realidad el adulterio vendría a ser las veces siguientes con otras personas. Si queremos ser así conceptualmente correctos, porque la fornicación aparece a partir de que se instituye legalmente una regulación matrimonial. Antes no existía fornicación porque la unión carnal era lo que daba origen e inicio al matrimonio. Entonces, no podías tener relaciones antes del matrimonio. Tenías relaciones sexuales y de eso daba inicio al matrimonio. Cuando socialmente entra la regulación legal del matrimonio, esas relaciones sexuales anteriores son fornicación, pero las siguientes, desde el punto de vista real, desde el punto de vista de Dios, pasan a ser adulterio. Entonces, como para cerrar la primera pregunta, ¿por qué esperar? Porque nos hacemos uno en plenitud, funcionalmente. En cuanto a las características, es común que una persona, cuando se casa, tiene aspectos, la mayoría de las características del carácter, del temperamento, son opuestos al de su pareja, porque esa es la forma de complementarse, como una cadena y una corona, una cadena y un piñón. Se ensamblan, las características dan plenitud. Entonces funcionamos complementándonos en características y procreamos. Eso nos tiene que hacer pensar en cuán importante es no apresurarse y guardarse y cuidarse para que el vínculo sexual sea con una sola persona para el resto de la vida en la tierra. Pero el pecado del ser humano
lo primero que genera en el ser humano es el egoísmo, es el individualismo. Entonces, ahí es donde empieza a entrar en juego la masturbación. Segundo punto que tenemos que tratar. Le puse por título individualismo para no ser tan explícito así de una. ¿Alguien sabe dónde se encuentra mencionada la masturbación en la Escritura, en la Biblia? Quiero saber si alguien recuerda así historia. Lo hemos mencionado cuando estudiamos el Génesis. Génesis 38 narra la historia de Judá, de los hijos de Judá, más específicamente. Onán y Sela. Sí, Fer. Escucha, te hago una pregunta antes que te vayas a otro tema. Bien. Por ejemplo, la gente que no está de novio, está conociendo a la persona y se besan, únicamente el beso, Sí. ¿ya pasa a ser adulterio o...? No. Igual que, por ejemplo, en la pareja, cuando estás casado y a lo mejor tenés, qué sé yo, con otro y te diste un beso. ¿Me entiendes? ¿Y ya es adulterio eso también? Ahí Estamos acá debatiendo. ahí tenés dos puntos diferentes. Mientras no estás en matrimonio, inicias una relación, un noviazgo y te besas, es parte del cariño, del afecto, de las caricias. No vemos eso en la antigüedad, no había contacto. Ya que lo tocaste el tema, lo menciono. Sería el ideal para llevar una vida espiritual correcta, una relación de noviazgo pura y segura. Deberíamos promover noviazgos sin besos. O sea, noviazgos sin besos, ¿de qué estamos hablando? Es la realidad. ¿Por qué? El beso, yo me acuerdo que una vez se me ocurrió este ejemplo y lo voy a seguir sosteniendo. El beso en la relación de noviazgo es como ir subiendo una escalera mecánica. Empieza por el pico. En la amistad, encaminándose a noviazgo, empieza con el medio beso. Se te corrió el cachete un poquito. Seguís con el pico. Luego separás un poquito los labios. No voy a ser muy explícito. Y se enoja mi mamá, se enoja cuando doy el ejemplo así muy gráfico. Cuando soy muy gráfico, a la pastora no le gusta. Empezamos a avanzar, la realidad es esa, que a medida que avanza la confianza en el noviazgo, estamos hablando de una relación de noviazgo tranqui, correcta, no hablemos de la sociedad actual que hoy vivimos, hablemos de un joven y una joven cristianos que quieren hacer las cosas bien. Pero en los besos, a medida que avanza la confianza, se empieza a progresar también en el tipo de beso. Y eso empieza a generar una química hormonal que provoca a más y a más. Entonces empezás a subir la escalera mecánica. Digo, cuando estás no lleguemos a la escalera mecánica, en una escalera común y corriente, vas subiendo. Una vez que avanzás, intentás retroceder mirando para arriba, o sea, bajar la escalera marcha atrás. ¿Se puede? Se puede. Pero es muy poco probable que lo logremos sin caer. No sé si soy claro con el ejemplo. Entonces, a medida que avanzamos con los besos en el noviazgo, vamos subiendo escalón a escalón y vamos acercándonos a un nivel cada vez más elevado. Y cuando ya hemos llegado a besos que provocan excitación,
ya ahí se transforma en la escalera mecánica, y en una escalera mecánica no es que es difícil, es imposible retroceder marcha atrás. Hay una sola forma de retroceder: date vuelta y baja, aunque sea una escalera mecánica. Si te apuras vas a poder llegar abajo, pero tenés que darle espalda a lo que estaba delante. Es la única forma. Entonces, por eso sería lo conveniente sugerir, aconsejar noviazgos sin besos. Esa sería la única manera de realmente evitar las caídas. Y aún así, no la vamos a evitar si no hay determinación absoluta a no solo pensar en no besarse, sino a evitar muchas circunstancias que pueden ser propensas a decir, ya está, me cansé. Porque si llevas un noviazgo sin besos, va a pasar un tiempo y el día que no aguantaste más y le diste un beso, explotó todo. Esa es la realidad, porque el cuerpo pide. No podemos creernos los santos y que yo me la aguanto. Cuando la circunstancia estuvo propensa y estuve solo en una habitación y ya se hizo la noche y nadie me controla y no le rindo cuentas a nadie, ya está, perdí. Es muy difícil volver atrás. Sí. Pregunte. Sí, úsalo. Yo me acuerdo que en una reunión creo que era de matrimonio, familia, con los pastores Firman, ellos habían hablado de que la relación sexual, si bien como que se termina de culminar, bueno, hace falta que lo nombre, pero no es solamente eso, sino que empieza mucho antes. O sea, como que no es solamente el acto de la relación sexual, sino que los besos, las caricias, los detalles también entran en... Sí. Y si hablamos de un beso, no de un pico, sino de un beso realmente, también estás compartiendo saliva. Entonces... Sí. No sé si entiende la pregunta. Está bueno el detalle porque es muy, muy específico y sí, la realidad es que puede sonar muy arcaico, retrógrado y fuera de la vida que vivimos, sugerir, aconsejar noviazgos sin besos, pero sería lo ideal. Si nosotros logramos educar correctamente a nuestras generaciones de niños, podemos llegar a dentro de algunos años, a aquellos niños que tenemos criando hoy, podemos llegar a que no vean como algo loco fuera de lugar un noviazgo sin besos, sino que lo vean como lo mejor que les puede pasar. Y de esa manera poder entregarse por entero a la persona apropiada luego de la celebración matrimonial. Entonces, en conclusión, a la primera parte de tu planteo, Fer, los besos en el noviazgo no son incorrectos, pero estaría bueno dejarlos de lado. Por eso en la antigüedad vemos que, por ejemplo, en la historia de Isaac y Rebeca, cuando Rebeca va llegando y ve a lo lejos a Isaac, se baja del camello y automáticamente suelta el velo sobre su rostro, para que, si bien se iba a acercar, se iban a saludar, se iban a conocer, iban a hablar, pero el velo impedía que Isaac pudiera ver hasta la desnudez de su rostro. En la antigüedad la mujer no se presentaba nunca ante su prometido sin cubrirse el rostro. Ese era el extremo. ¿Por qué? Porque eso la mantenía pura para cuando llegara el momento de la unión matrimonial. Y dentro del matrimonio ya sí es otra historia. O sea, si sugerimos que en el noviazgo no haya besos, mucho menos podemos dar lugar a que dentro del matrimonio haya un medio beso con otra persona. Netamente es adulterio, porque si hay un medio beso con otra persona, tu cabeza fue muchísimo más allá de eso. Y Jesús dijo, no es adulterio cuando una persona se une sexualmente a otra que no es su cónyuge, sino basta con que alguien piense en acostarse con alguien, basta con que una persona mire con deseo a otra para que haya adulterado en su corazón. Entonces el beso, ni hablemos. No existe ni la menor posibilidad de dar lugar a eso.
Vamos entonces al asunto del individualismo, de la masturbación, del acto absoluta y plenamente egoísta. No vamos a leer toda la historia de Génesis 38 porque sería extensa, yo se las voy a resumir. Recuerden que existía una ley que se llamaba el levirato, que alguien, dentro de un matrimonio, uno de las partes moría. Si tenía un hermano o el pariente más cercano que estuviera soltero, tenía el deber, no la obligación, pero tenía el deber de unirse al viudo o a la viuda para mantener el legado. Si no había tenido hijos, el primer hijo que tendría no sería propio, sino que sería del muerto, del difunto. Entonces, el hijo mayor de Judá, se casa con Tamar y muere, porque desagradaba a Dios por su manera de vivir, entonces Dios lo mata. Judá entrega a Onán, el segundo hijo, lo entrega a Tamar, pero Onán era consciente de que el primer hijo que tuviera no sería suyo, sino que sería de por consecuente heredaría la primogenitura de o sea, la primogenitura de Judá, que le correspondería a murió, no le correspondería a Onán si tenía un hijo, sino al hijo que procrearía. Entonces Onán, dice la Escritura, siendo consciente de esto, cuando se unía sexualmente a Tamar, vertía en tierra. Es decir, culminaba el acto sexual eyaculando fuera del cuerpo de su esposa. Obviamente, la forma de que esto sucediera era masturbándose, completando la relación sexual mediante la masturbación. Dice la Escritura, esto Jehová lo aborreció, por tanto también Onán murió. Dios castigó la masturbación de Onán con muerte, el egoísmo de Onán con muerte. Por eso en algunos ámbitos se conoce la masturbación como onanismo, porque de ahí proviene. La masturbación no es una modalidad egoísta de autosatisfacción basada en obtener placer individual de un acto que fue diseñado para dos. Por eso es mala. Hoy la psicología induce a que es necesario y hasta se enseña cómo hacerlo en algunos contenidos escolares. Dentro del contenido pleno de las ESI, digo porque lo he visto, aberrantemente explícito, cómo enseñan tanto al varón como a la niña, porque son contenidos desarrollados para niños y niñas de 11, 12, 13 años, gráficamente cómo masturbarse. Esto es lo que la psicología quiere imponer porque dicen que es una necesidad física y natural del ser humano. Entonces, en definitiva, para no hacerlo extenso, la masturbación no es un diseño natural y por ende, si no es un diseño natural, no es algo apropiado y correcto. He escuchado en algunas ocasiones a predicadores, pastores, sosteniendo que dentro de un matrimonio, si una de las partes se masturba pensando en su cónyuge, no estaría mal. Lo cual considero aberrante, porque una cosa es decir, bueno, ya vamos a entrar a la parte de que sí, que no, pero una cosa es decir, dentro de el deleite y el disfrute de la relación, existe la masturbación mutua, sería una cosa muy diferente, pero decir, estoy solo y me masturbo pensando en mi esposa, en mi esposo, sigue siendo egoísta porque el placer lo obtengo de manera individual y no generando el placer mutuo como debería ser lo correcto. Entonces, yo porque lo he escuchado alguna vez y me pareció, o sea, yo cuando lo escuché dije,
Es una excusa esto. Es una excusa para dar lugar. No es correcto. La masturbación individual es un acto egoísta, antinatural. Por tanto, no es correcto. Bien. Entonces pasemos al asunto del deleite, que en este tema sí, podríamos estar un buen rato leyendo versículos, pero son tan extremadamente cursi los versículos de Cantar de los Cantares, que, ay, eso de, la comparación que hace con las gacelas y los racimos de uva y todo eso, me da como cosa. Entonces me fui a Proverbios directamente. Proverbios 5:18. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Le daba con eso Salomón. Sus caricias te satisfagan todo el tiempo y en su amor recréate siempre. Simplemente como para mencionar un versículo de lo mucho que hay en la Escritura, hablándonos del deleite que Dios diseñó dentro de la unión sexual matrimonial. La unión sexual no está pensada solo para procrear, como algunos aún sostienen, sino para deleitarse mutuamente entre los esposos. El punto del deleite está en asumir si se busca el placer propio o el placer del cónyuge. Y eso determina qué será válido y qué no dentro de las prácticas sexuales. ¿Qué es lo que buscamos? Facudai, tápense los oídos. ¿Qué es lo que buscamos en la relación sexual? Mi propia satisfacción, mi propio placer. En definitiva, ¿llegar al orgasmo yo? ¿O procuro el deleite y el placer de mi cónyuge? Eso es lo que va a determinar, si ahí te doy lugar, Carlos. Eso es lo que va a determinar la permisividad y la validez de lo que hagamos en el acto sexual. Sí, Carlos. Claro, deja de ser egoísta porque vos pensás en la otra persona que también... Efectivamente. Tendría que ser mutuo, ¿no es cierto? Pero uno creo que también pensando en el otro, en todo, no solamente en lo sexual, sino que pueda ser, como quien dice, florezca en todos aspectos, pero pensando en el otro. Sí, en la vida misma. No vamos a entrar en detalle de si siempre se da o no y de todos esos pormenores que corresponden a otro ámbito, pero en Génesis 3:16, luego del pecado y cuando Dios empieza a bajar la caña a la serpiente, porque hiciste esto, te pasará así a la mujer y tendrás dolor en tus embarazos y con dolor dará a luz, le dice, Génesis 3:16, y desearás dominar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. La versión tradicional dice, y tu deseo será para tu esposo, pero él te dominará. Desearás dominar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y esto está atribuido a todo ámbito de la vida entre el varón y la mujer, pero de una manera muy específica a la unión, a la relación sexual. Porque este es el primer resultado negativo a partir del pecado, la primera expresión egoísta y dominante del hombre sobre el hombre. El hombre no había sido diseñado por Dios para gobernar o dominar o tener deseos de dominio sobre el hombre. Ni el varón sobre la mujer, ni la mujer sobre el varón. Entonces el primer resultado negativo de la relación varón-mujer es este. Habrá un deseo de dominio de uno al otro. Mujer, fuiste creada, tomada desde el hombre, por tanto debes vivir en sujeción. Pero tu deseo será dominarlo, pero el hombre te dominará. Esto fue lo que determinó Dios a causa del pecado. ¿Cuál es la disputa que existe desde entonces hasta la actualidad? ¿Quién manda, el varón o la mujer? ¿Por qué el machismo? ¿Por qué el feminismo? ¿Por qué no podemos hablar de un equilibrio? No podremos nunca lograr un equilibrio porque fue el primer resultado que produjo el pecado del ser humano.
el pretender dominar uno u otro. Varón y mujer no fueron diseñados para dominarse, sino para complementarse, pero el empeño en controlar, dominar, enseñorearse provoca una constante disputa de mandos y satisfacción personal. Entonces el deleite termina perdiéndose en el deseo de dominio de uno sobre el otro. Pero dentro de un matrimonio, Pablo enseña en 1 Corintios 7, 4 y 5, la mujer no tiene derecho sobre su cuerpo, porque éste le pertenece a su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su cuerpo, pues le pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a menos que se pongan de acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración, dice Pablo. Pero luego, únanse de nuevo para evitar que Satanás los tiente por no tener dominio propio. Es clarísimo Pablo cómo enseña cuál es la manera de contrarrestar este resultado del pecado. El pecado produjo egoísmo, produjo el deseo de dominar, llevó al hombre a pretender autosatisfacción. Pero si te casaste, tu cuerpo no te pertenece, es de tu cónyuge. Entonces, tu cuerpo ha sido diseñado para que en el vínculo sexual dé placer y satisfacción y deleite y goce a tu cónyuge. Por consecuencia de eso, obtendrás deleite propio. ¿Cuáles son los límites de las prácticas sexuales dentro del matrimonio? Que fue uno de los puntos que se planteó y que llegó a desarrollar este tema. Con la Biblia no podemos establecer un apartado de esto está permitido, esto está prohibido. ¿Qué de lo que se puede hacer dentro del lecho conyugal es válido y qué no? No podemos establecer algo porque no hay algo explícito. Básicamente hay dos aspectos que debemos tener en cuenta para establecer límites y saber qué considerar como válido y qué considerar como inapropiado. En primer lugar, el disfrute mutuo en lo que se haga. Porque si en la manera en que se lleva a cabo la relación sexual, una de las dos partes se siente incómoda, se siente insatisfecha, no lo goza, no lo disfruta, por más que el otro le esté pasando bien, es razón suficiente para considerar esa práctica como impropia. Por más que esté correcta, por más que algunos digan, sí, pero que yo leí, que me contaron, que yo escuché, que yo vi videos, que yo me leí el Kama Sutra y todo eso, si una de las partes no está a gusto, es razón suficiente para que eso ya no sea válido en esa relación. Y en segundo lugar, lo que sea contra lo natural. Cualquier tipo de práctica que pueda ser dañina o perjudicial para el cuerpo porque no es natural, no es válida como correcta. Eso es lo único que podríamos decir que nos puede dar lugar a qué vale o qué no vale. O sea, cuando me lo plantearon dijeron, yo he escuchado que por ahí dicen, dentro de la habitación matrimonial vale todo. ¿Vale todo lo que a los dos les satisfaga y no sea contra la naturaleza? Si a los dos les da placer, están cómodos, son felices y disfrutan, vale todo lo que se quiera hacer. Si hay algo que diga lo contrario, en la Biblia no está. Yo he escuchado, ejemplo, ámbitos cristianos en que sostienen que el sexo oral es malo, no es correcto. Sin embargo, buscan en Cantar de los Cantares y metafóricamente Salomón habla de eso y habla de que lo disfruta. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y la cama matrimonial sin mancha.
Honroso sea el lecho sin mancilla, dice la versión tradicional. Es decir, mientras que en el ámbito de la intimidad matrimonial no haya algo que lo estropee, es una honra la relación sexual que produce deleite a los cónyuges. ¿Bien? ¿Algo para aportar sobre esto o avanzamos a la última parte? Una consulta, Franco. ¿Cómo? Para una consulta, digo, Sí. es si Dios, no sé si estableció la sexualidad, puso sexo en el amor o el amor en el sexo. Si Él, uniendo cosas, digo, para un mayor disfrute entre ambos, es conveniente quizás orar antes de ese acto. Yo te digo mi punto de vista respecto a eso y para mí, mi opinión personal, una relación sexual sin amor es exactamente lo mismo que una masturbación. Para mí. Para mí. No, no, claro, hablando en el ámbito del matrimonio te hablo. No hablo de extramatrimonial Y si en el o ámbito fuera de lo que es. Te hablo, mi consulta va a esto y que sí, en un ámbito matrimonial. Es que creo que por eso le llamamos hacer el amor a la relación sexual dentro del matrimonio, porque es un acto es como el culmen, es el culmen de la expresión del amor. O sea, el amor es algo abstracto, algo interno, que se expresa físicamente. Y la forma máxima de entrega es en la unión a la otra persona. Entonces, creo que la relación, el coito, la relación sexual, tiene que ser el resultado de amar. Si no hay amor, Perfecto. es egoísmo, es satisfacción personal. Claro, claro, por supuesto. Educación. Proverbios 22:6. Antes de avanzar, pregunto, ¿me están viendo a mí o estoy congelado? Porque yo en la pantalla me veo... Congelado. ¿Ah? Estás congelado. Congelado. Hace rato ya. Ahora me miré y veo que me quedé congelado. Desactivale la cámara y volvela a activar. Tengo una duda yo antes que pase. Sigo congelado. Anda al OBS. Actívala. Ahí déjala activada. Al OBS anda. Y fíjate donde dice cámara virtual, detenela y volvela. Me parece que está tildado esto. Bueno, en fin. El problema es que no sé si se estará grabando. Bueno, Proverbios 22:6. Instruye al niño en... ¿Sí? Tengo una pregunta. Bien, una pregunta de Brenda antes. Antes que pasemos. Antes, al principio, cuando Dios se unía una persona con otra, no se amaban, no se conocían, se amaban por obediencia. A ver, cuando se unía una persona Sí, con por otra. ejemplo, qué sé yo, mandaba uno, le mandaba buscarle novia. No, buscarle pero eso compañera. sí, no es que eso no es algo que Dios haya establecido, sino que era práctica cultural, Ah, que los padres le buscaban, le arreglaban el matrimonio a los hijos. Esa era otra historia. Déjalo sin cámara nomás.
Instruye al niño en el camino que ha de seguir y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. No está diciendo instruye al niño en el camino de Dios. Instruye al niño en el camino que va a seguir, en su propio camino, que el niño pueda conocer su propio camino. Y cuando sea grande no se va a apartar de él. Es un desafío educar a las nuevas generaciones en una sexualidad correcta por lo que vemos en la sociedad actual que vivimos. Las ideologías de ser lo que quieras ser, sin importar cómo fuiste diseñado, están direccionadas a la no procreación natural. O sea, ¿por qué vemos tantas ideologías de género y que seas lo que quieras ser y que vemos que hay aproximadamente unas, si no escuché mal, unas 70 definiciones de varón, mujer, binario, homosexual, bisexual, transexual, heterosexual? Dicen, escuché que hay unas 70, si no me lo recuerdo mal. Porque todo está direccionado a que termine desapareciendo la procreación natural y que la procreación sea haciendo en laboratorio. El punto Franco, es que... Perdón. Sí. Detrás hay una deconstrucción de los conceptos que vos mencionabas, también el tema de esto de la ISI. Lo que se pretende es deconstruir lo que nacimos o amamos en conocimiento, o fuimos aprendiendo a lo largo de nuestro todo, es de construir, o sea, tirar todo abajo y tratar de construir algo. Por supuesto que es muy loco porque, o sea, y otros lo ven bien, ¿no es cierto? Por eso es de esos conceptos que uno escucha hoy en día y te vuela la cabeza en el sentido de que yo, personalmente yo por lo menos no lo acepto porque me cuesta hacer entrar en razón de que uno hoy se puede sentir una cosa y mañana otra. Sí, no nos entre en razón, pero yo te digo cuál es el fundamento, es el diseño de Satanás en contra de la creación de Dios, porque básicamente en Génesis cada vez que Dios creaba, que Dios daba lugar a la creación de algo, produzcan la tierra árboles, fruto, vegetación, según su género, según su especie, produzcan los animales del agua, según su género, según su especie. Entonces, toda esta ideología de género atenta justamente contra eso, atenta contra que la orden, para que está diseñado desde el mismo infierno, para que rompa el diseño de la creación de Dios, que tiene la orden original de que todo lo que tenga vida se reproduzca según su especie y género. Entonces nosotros vemos toda esta doctrina de las ideologías atentan contra eso, a dejar indefinido el género y la especie de acuerdo al ADN con el que nacieron, porque una persona se puede operar, se puede inyectar hormonas, se puede hacer todos los cambios físicos que quiera, cambiar el DNI, cambiarse el nombre, que nunca en la vida te des cuenta que antes había sido varón y ahora lo ves como mujer, pero si le haces un análisis de ADN, te vas a encontrar con que sus cromosomas son XX o XY, punto. Y eso define el género y la especie. Por otro lado, podríamos ver si hablamos de las cuestiones de enfermedades, del hermafroditismo o esas cuestiones que ya son una deformación genética, es otro asunto. Pero hoy, hagas lo que hagas científicamente o legalmente, cambias tu género, pero nunca vas a cambiar tu ADN. Pero todo lo que se genera en estas ideologías procuran romper la orden de Dios, que todo lo que tenga vida se reproduzca según su especie y género. La evolución de la humanidad hace al hombre diferente al resto de las especies porque tenemos memoria generacional. Es decir, el ser humano continúa
su historia desde el punto en que se recibió la herencia de la generación anterior. Por eso el ser humano ha avanzado y los animales no. Han evolucionado, digamos, entre comillas, el humano y ha creado la sociedad que ha creado porque se avanza por herencia, tenemos memoria generacional. Y en los comportamientos personales también influyen las herencias, los errores o aciertos de padres, inciden en los posibles errores o aciertos de los hijos. Y lo sexual es claramente heredado principalmente porque es el medio de gestación. Entonces el nuevo ser creado, producto de una relación sexual, absorbe de inmediato la herencia de sus padres y lo desarrollará en su vida de acuerdo a lo que recibió. ¿Por qué menciono todo esto? Porque es un punto elemental para educar a las próximas generaciones, específicamente para que los padres eduquemos a nuestros hijos. Es en este punto donde tenemos que hacer un énfasis y una importancia vital para trabajar sobre las herencias generacionales y erradicar el pecado sexual de las generaciones siguientes. Si bien cada persona es responsable de santificar su propia vida delante de Dios y quitarse las herencias recibidas, yo no puedo rechazar una herencia si no sé que soy heredero. Es decir, si yo en mi vida tuve una conducta sexual en pecado, debo hacérsela saber a mis hijos en la edad, en el tiempo, en el contexto oportuno, para que mi hijo sea consciente de que tiene una herencia y que él va a decidir hacer uso o rechazar esa herencia. Si yo le oculto y no soy genuino y verdadero con mis hijos y no le cuento que fui fornicario, que fui adúltero, que fui abusado, que fui violado, si yo no se lo cuento, no le voy a dar la posibilidad a mi hijo de saber que es heredero, pero no significa que le voy a quitar esa herencia. La herencia la va a tener. Vos podés heredar una cuenta bancaria de $1 millón y legalmente vas a ser dueño de esa cuenta bancaria y tal vez te mueras y nunca te enteraste, pero la cuenta la tenías. Vas a poder hacer uso o rechazarla solo si tomas conocimiento. En esto es igual. Entonces nosotros como padres, los que somos padres, necesitamos ser genuinos con nuestros hijos. Y cuando llegue el momento oportuno decir, hijo, yo tuve esta vida. Yo fui adúltero, fui egoísta y me masturbé, fui fornicario, me abusaron de mí sexualmente, me violaron. Por más duro y cruel que sea hablar esos temas, por más vergonzoso que en muchos casos pueda ser hablar de esos temas con los hijos, si no lo hacemos, vamos a estar exponiendo a la generación que formamos a que cometa los mismos errores o que estén expuestas a las mismas circunstancias. Entonces los padres tienen la responsabilidad de hablar verdad a sus hijos para que ellos sepan lo que cargan y puedan tomar la determinación de exponerse ante Dios para santificarse. Y los hijos tenemos el deber de exigirles a nuestros padres verdad para poder dejar de lado lo malo y potenciar lo bueno que hayamos heredado, que no sea físico y material, sino que sea de personalidad, de carácter, de temperamento, de emociones, de sentimientos o de circunstancias como las sexuales. ¿Sí? Sí. Estaba lleno de preguntas esta noche. No, ¿y en dónde queda cuando nosotros decimos que cortamos con las herencias, no con esto que yo heredo en el ADN, sino con las herencias, qué sé yo, de brujería, magia, sexo, demás? Cuando nosotros Yo la corto sobre mí. Ah, no sobre la generación.
pero yo no la puedo cortar sobre la generación que forme. Yo puedo, al cortarla sobre mí, al cortar una herencia sexual, espiritista, de brujería o de lo que fuere, cuando yo me expongo ante Dios, santifico mi vida y rechazo esas herencias, la estoy cortando. Si yo todavía no procreé, ya la corté, ya no la tengo en mí, ya no soy heredero de eso, por tanto mis hijos no la van a heredar. Pero si yo la descubro cuando ya tuve hijos, ellos ya la recibieron. Entonces debo hacérsela saber para que ellos la puedan cortar sobre sí mismos. Cierre, restauración. Cuando un varón o una mujer están dañados sexualmente por pecados propios, por abusos, por mala educación, etcétera, se hace necesario una restauración para que se alcance la plenitud de Dios en la pareja. Muchas veces las parejas no alcanzan la plenitud sexual porque una de las partes o ambas partes están dañadas por herencias, por vivencias, por mala educación, por ignorancia. Entonces no se alcanza la plenitud en la relación sexual. Y lo sexual, como dijimos antes, es uno de los aspectos que no puede ser restituido a lo original, porque lo que sucedió no puede ser borrado ni olvidado. Pero sí, nuestra alma y nuestro espíritu puede restituirse del sufrimiento que aquello pudo haber causado. Yo no puedo restituir mi cuerpo, pero sí puedo restituir mi ser interior. Entonces, es necesario en una pareja que tiene un daño sexual acudir a la ayuda, a la guía, a la dirección, al ámbito apropiado y correcto para ser restaurados, para que puedan volver a empezar entre comillas. Es decir, bueno, hicimos las cosas mal, fuimos adúlteros, pero nos reconciliamos, nos engañamos, fuimos infieles, pero nos hemos reconciliado y queremos empezar de nuevo. No lo van a lograr en el cuerpo, pero exponiéndose ante Dios, se puede reiniciar. Yo recuerdo que René Zanetti supo contarnos acerca de esto y que él conoce parejas que le pudieron decir y expresar después de haber pasado por un tiempo, un proceso de restauración, que le pudieron decir, después de este tiempo, de este proceso que pasamos, de haber sido infieles, de haber estado con otras parejas, volvimos a empezar y fue como si hubiéramos tenido relaciones sexuales por primera vez. En la sensación, en el sentir, en la plenitud que lograron, pudieron restaurar sus vidas. Por eso es necesario saber, conocer que hay ámbitos cristianos, personas capacitadas y especializadas para tratar estas circunstancias. Entonces nosotros tenemos que asumir, para cerrar con esto, 2 Corintios 5:17, si alguna es nueva criatura en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Entonces, todo aquello que hayamos hecho mal, que puede estar ocasionando una vida en falta de plenitud, en Cristo puede ser restaurada para alcanzar la plenitud que Dios nos diseñó. Concluyendo toda esta clase, entonces, la sexualidad apropiada se puede vivir. Cuando aún una persona está en pureza, en virginidad, tiene todos los caminos dados para alcanzar una plenitud sexual en su vida matrimonial. Y aquellas personas que se hayan equivocado o hayan sufrido pueden alcanzar una restauración que les proporcione plenitud a una vida sexual y absoluta dentro del matrimonio. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? Si no, oramos y damos cierre aquí. Bien, Papa, gracias te damos por este buen tiempo que nos diste, por la posibilidad de indagar la Escritura y formarnos y conocer en temas tan específicos y poco tratados como los que hemos desarrollado hoy. Te pedimos luz, revelación, entendimiento y por sobre todo poder asumir y sujetarnos a tu soberanía
para poder llevar una vida digna y honrosa de acuerdo a lo que nos enseñaste. En el nombre de Cristo Jesús, amén.